Y muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a su nuevo podcast llamado Historiando con Víctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial, este tema tan conocido por bastantes pero poco hablado. Vamos a tener 7 puntos en específico que van a ser muy importantes para poder explicar de una forma detallada y clara sobre este tema. El día de hoy estoy solo en este podcast porque mis compañeros, no sé, están por ahí bebiendo unas copas, yo qué sé. Pero el punto que les voy a decir es la Segunda Guerra Mundial. Espero estén muy cómodos, agarren algo de comer y se preparen porque vamos a empezar en nada. Primero que nada, vamos a empezar con la introducción. Vamos a explicar de manera clara y general qué es la Segunda Guerra Mundial, la época en la que tuvo lugar y sus principales potencias que participaron en el conflicto. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Ok. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que empezó en 1939 y terminó en 1945. Involucró a la mayoría de naciones en el mundo, incluidas todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. El principal, o sea, como pudimos escuchar aquí, involucraron a la mayoría de las naciones del mundo, pero por una explosión en específico que fue Alemania. Alemania fue el mayor o el principal ejersor de fuerza en esta guerra, tenemos que tener eso bien claro. Y fueron varias políticas que ejerció Alemania, lo cual generalizó, bueno, generó, por así decirlo, este gran problema, esta gran problemática. Luego vamos a explicar las antecedentes y causas. En este segmento, vamos a ver qué eventos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Pues, qué eventos hicieron que surgieran, ¿no? O sea, qué eventos, hicieron esta gran explosión de la que a día de hoy conocemos como Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que los principales antecedentes de la Segunda Guerra Mundial incluyen la Primera Guerra Mundial, aunque suene retórico, es bastante obvio, y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles dejó en una posición horrible, horrible, así, pero horrible, o sea, muy horrible, pero horrible a Alemania y a otros países también. Creo que dejó mal a unos países del occidente, Japón, creo que está dentro de ese rango que dejó horrible, horrible el Tratado de Versalles, pero horrible, ¿no? También tiene mucho que ver la Gran Depresión, el auge del fascismo y el nazismo en Europa. El nazismo en Europa es uno de los principales exponentes de que ocasionó esta guerra, porque hubo un personaje muy conocido, que todos conocemos y seguramente todos conocen su nombre, el típico personaje del bigotito y la mano levantada, ¿no? El símbolo de las esvásticas, el símbolo que gira, el símbolo que rota, ¿no? Este personaje del cual hablo es Hitler. Hitler fue el principal exponente del nazismo en Europa. La expansión del imperio japonés también tuvo mucho que ver en Asia y falta de acción en las potencias occidentales para detener la agresión en las potencias del eje. ¿Mm? Tremendo, esa barra que acabo de soltar, ¿no? Así bien rápida acá, tirando barras. Como saben, este podcast también nos gusta mucho la comedia, no es simplemente decir algo y ahí acabarla, porque pues, si queremos ir a escuchar qué es la Segunda Guerra Mundial, no sé, nos vamos a un video de YouTube y ahí escuchamos que fue la Segunda Guerra Mundial y ya ahí la acabamos. Si queremos estar aquí es porque queremos humor, queremos lo que sea este podcast, ¿no? Después de estos antecedentes que vimos, que les comenté, mis queridos espectadores, queridos interlocutores que me escuchan, tenemos las alianzas. En este segmento hablaremos sobre las alianzas militares y las opuestas que durante la guerra, ajá, no sé qué dije, pero pues sí, ¿qué alianzas hubieron opuestas en la guerra? Como ya les dije anteriormente, eran las del eje y los aliados, y las principales naciones que formaron cada alianza, y explicaría cómo formaron y por qué se unieron. Ok, vamos a eso. ¿Qué alianzas estuvieron? Las potencias del eje estaban compuestas por Alemania, Italia y Japón, mientras que los aliados, como se hacían llamar, incluían la Gran Bretaña, Bretaña, perdón, es que no sé hablar, la verdad, no tomé clases en la primaria y no le sé a esto de la vida. Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, entre otros países, claramente. Estos fueron los dos del problema, ¿no? Los dos morrillos que se andaban peleando ahí por el control del mundo.
más que nada por el control de la población, ¿no? Luego vamos a ver, después de haber visto las alianzas, podemos ver los frentes, ¿no? Que serían los principales frentes en los que se libró la guerra, incluyendo el frente occidental en Europa, el frente occidental en la Unión Soviética y el frente del Pacífico en Asia y en el frente africano. No, vamos a ver estos fuentes de qué chingados estoy hablando. Perdón por las malas palabras, no debería decirlos porque es... Ajá. Pero pues esos fueron los frentes, ¿no? Vamos a explicarnos un poquito más. La Segunda Guerra Mundial se libró en varios frentes, perdón, fuentes, ¿no? Fuentes son las que echan agua. La frente son dos puntos específicos en los cuales se pelean una nación y otra. O sea, el punto en el que se pelean la nación, básicamente. Este, mm, se, li- Se libraron varios frentes en el mundo, incluidos Europa, África, Asia y en el Pacífico. Incluyeron el Frente Occidental de Europa, como les comenté, y el Frente de la Unión Soviética, el Frente del Pacífico y Asia y el Frente Africano. Son los frentes. Un poco claro, un poco diverso, un poco ahí, tremenda esta vida. Ingresos y salidas de los países. En este segmento mencionaremos los países que se unieron a las potencias del eje o los aliados durante la guerra y explicaría por qué tomaron estas decisiones. También vamos a mencionar los países que abandonaron sus alianzas y las consecuencias que tuvo en el conflicto. Ingresos y salidas de países. ¿A qué nos suena? ¿Qué es un ingreso y qué es una salida? Un ingreso es un lugar en el que entra y otro es la salida, ¿no? Entonces, a lo largo de la guerra, varias naciones ingresaron y salieron de las alianzas. Italia cambió de lado en 1943 y se unió a los aliados, mientras que al principio era de los del eje, ¿no? Entonces, básicamente hizo una traición completa y se unió a un lugar en el que no pertenecía, pero pues así es Italia, aunque mi banda favorita que es Maneskin viene de ahí, pues ¿qué se les va a hacer? Italianos feos, ¿no? No, Italia God, la verdad, pero pues hicieron eso en 1943, ¿qué se les va a hacer? Rumanía y Bulgaria se unieron a las potencias del eje, nada más que decir, simplemente eso, Rumanía y Bulgaria se unieron allá, les apoyaron en el eje. Estados Unidos entró a la guerra, es muy importante que Estados Unidos haya entrado a la guerra. Después del ataque japonés Pearl Harbor en 1941, hay una película muy chida de todo esto, del ataque de Pearl Harbor. Actualmente no me acuerdo del nombre, pero sí la vi en secundaria, me acuerdo, y me lo pusieron a verla y la verdad sí me interesó esa película, me gustaría volver a verla. Si maestra, si está escuchando esto, dígame cómo se llama la película. Usted seguramente sabe cómo se llama la película, quiero volver a ver esa película, pero luego... Sí, entonces, volviendo a esto, esa película está muy chida porque menciona todo esto que ocurrió en la guerra y muchas cosas más, ¿no? 1941, Estados Unidos se une a la guerra y hace un cambio drástico en la guerra. Es uno de los, de las cosas que hizo que terminara la guerra, ¿no? Estados Unidos en la participación de esta misma. La Unión Soviética ingresó después de que Alemania invadiera su territorio en 1941. ¿Qué hay que decir de eso? Alemania invade la Unión Soviética se enoja e ingresa a la guerra. Y pues ya, Unión Soviética, Alemania y todo esto que conocemos. 1941 y pasó eso. Japón se rindió en 1945, específicamente en agosto, poniéndole fin a la guerra en Asia. Asia se rinde en Asia, ajá, y pone fin de su lado de la guerra. Mientras que la rendición de Alemania en mayo de 1941 marcó el final de la Gran Guerra en Europa. Igual como Asia se rindió en 1941, igual Alemania se rindió en mayo de 1945. Dije 45, ¿no? Anteriormente, si ustedes escuchan lo que yo digo y no cuestionen, no, sí cuestionense todo, mis queridos interlocutores. Vamos al fin de la guerra, una vez dichos los ingresos y salidas de los países. Fue una explicación bastante breve, pero dinámica. Vamos a la fin de la guerra. ¿Qué ocurrió en el fin de la guerra? ¿Cómo fue el fin de la guerra? El fin de la Segunda Guerra Mundial fue marcado por el uso de bombas atómicas por los Estados Unidos. Como les mencioné anteriormente, Estados Unidos, al ingresar a la guerra, empieza a utilizar bombas atómicas en ciudades japonesas, que es Hiroshima y Nagasaki. Es es muy hablado esos dos nombres porque fueron devastadas básicamente por las dos bombas. Fueron bombas bastante potentes que hasta día de hoy esas ciudades están inhabitables por la cantidad de radiación absurda que existe actualmente en esas ciudades. Está muy fuerte el tema de las bombas nucleares, la verdad. En algún otro podcast en un futuro les explicaré acerca de ese tema.
y me informaré bien al respecto. Pero por el momento lo dejamos así, que Estados Unidos lanza unas bombitas allá a Japón y los deja un poco tiesos, ¿no? Básicamente. Luego provocaron la rendición incondicional de Japón. Como mencionamos anteriormente, Asia, Japón, se rinde en agosto de 1945 poniéndole la guerra, fin a la guerra en Asia. Todo por Estados Unidos que lanza sus bombitas y piu, 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 ¿no? Bueno, no hubo piu, 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 hubo un gran bam, ¿no? Como podríamos decir. Conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945. Estableció los términos para la ocupación de Alemania y la reconstrucción de Europa después de la guerra. ¿Qué acabo de decir? Hubo una conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945 en la que se mencionaron los términos de Alemania y en Europa. O sea, básicamente se reunieron y dijeron, ok, esto es lo que va a pasar, esto pasó en la guerra, vamos a hacer esto y esto y esto y esto va a pasar por lo que esto. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un estimado de 70 a 85 millones de muertes. Esto si lo consideramos a comparación de una pandemia, pues puede verse actualmente un poco irrelevante, pero pues en esas historias de la humanidad era bastante gente y sí hubo una gran repercusión en el mundo. Lo más seguro es que si a día de hoy hubiera una guerra, sinceramente la tan aclamada Tercera Guerra Mundial fácilmente superarían estas muertes a escalas monstruosas. Entonces esperemos todo siga básicamente bien entre estos países que actualmente están en conflicto, ¿no? Que son Ucrania, pero creo que no estoy muy informado ahorita de Ucrania y todo este show, pero sé que pasó esto de Ucrania y Rusia, ¿no? Y Estados Unidos que se iba a meter. Que de hecho Estados Unidos había visto algo de un pacto que se había retirado del... No, o era Rusia el que se había retirado de lo de las bombas. Creo que era Rusia que se había retractado o se había retirado de un pacto que tenían de no poder tener más de un número limitado de bombas atómicas o algo así. La verdad no estoy muy informado. Ojalá la maestra de mi escuela me diga pronto eso porque pues, yo no estoy muy informado y pues, ella es la maestra, ¿no? Yo no. Conclusión. Finalmente vamos a resumir los puntos principales del podcast, que fueron estos siete. Vamos a resumirlos rápidamente. Primero, en la introducción vimos qué fue la Guerra Mundial. Una guerra, una guerrita, una pequeña guerra, 1940 y tantos a 1945, y todo ocurrió por una problemática, ¿no? Que ya les comenté, que es el Tratado de Versalles, que dejó a Alemania muy mal parada y quisieron empezar con el nazismo. Japón igual se involucró y pa, pa, pa. Esos fueron los antecedentes. Luego las alianzas, ya les comenté las alianzas. Los ejes y los aliados, básicamente son esos dos fuentes, esos grandes frentes que hubieron. Luego los frentes, se liberaron varias guerras en Europa, en el Pacífico de Asia y en el frente africano. Ingresos y salidas, como les comenté, hubieron varios egresos, igual Italia, el traicionero de todo el mundo, se unió al otro, a los aliados, creo. Ajá. Y pues otros se unieron al eje y así pasó. Y todo esto también involucró a Estados Unidos, que fue uno de los principales exponentes que hizo que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Fin de la guerra, igual. Estados Unidos ataca con sus grandes bombitas a Hiroshima y Nagasaki y hace que Japón se retire de la guerra. Alemania igual se retira de la guerra, hacen un tratado, la chingada, todo esto. Perdón por la grosería, perdón, maestra, ya era broma, no dije nada. Y conclusión, esta fue la conclusión. Espero el podcast del día de hoy fueron unos 13 minutos bastante amenos, espero yo de mi parte. Bueno, 13 minutos que se van a convertir en 14 y medio, yo creo. Entonces, espero les haya gustado mi podcast. Les recuerdo podcast Historia con Víctor. Los espero para el siguiente podcast y les deseo lo mejor porque son lo mejor y se merecen lo mejor. Vamos a intentar llegar rápidamente al minuto 14 y medio para